Muy bien, le damos la honra y la gloria a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo por el privilegio que nos regala una vez más para poder estar delante de esta pantalla y presentar la palabra de Dios. ¿Sí? El título del tema para hoy se titula Es tiempo de conocer a Dios. Hoy vamos a ver que tenemos a un Dios personal. ¿Sí? Hay dos teorías las cuales está viviendo el mundo hoy. Y esas dos teorías quieren acabar con la existencia del amado Hijo de Dios. ¿Sí? Pero antes de abrir la palabra, vamos a tener una oración para pedir la dirección de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Eterno y amado Dios y Padre, y amado Señor Jesucristo, que tu morada es en las alturas de los cielos, la honra y la gloria sean para ustedes desde ahora y para siempre y por toda la eternidad. Padre, nos acercamos en esta hora ante tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, para abrir tu palabra, para exponerla. Te pedimos que sean ustedes nuestros maestros, nuestros profesores. Te pedimos que nos den palabras claras en estos momentos para hablar de tu palabra, para hablar de ti, amado Dios. Te pedimos que ustedes estén con nosotros. Te pedimos también que a cada persona que llega a ver este mensaje, este tema, que tú le des sabiduría y discernimiento para que pueda comprender su palabra, para que pueda entender de que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios personal y un Salvador personal. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos, Padre, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis apreciados, como estábamos hablando, hay dos teorías, las cuales quieren acabar con la existencia del amado Hijo de Dios, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar del Padre. ¿Y quién nos va a presentar al Padre? Entonces, el amado Hijo de Dios es el que va a hablar del Padre, ¿sí? A través de la palabra, a través de la palabra del Señor, lo que dice la Escritura, ¿sí? Entonces, es tiempo de conocer a Dios, ¿sí? Vamos a ver que tenemos a un Dios personal, ¿sí? Que la adoración es para dos seres, no para tres ni para uno. La adoración es para dos seres, ¿sí? Y uno es el Padre y el otro es el Hijo, ¿sí? Porque estas dos teorías, una teoría plantea de que Cristo es el mismo Padre, solamente que hicieron roles y que uno se hizo llamar Cristo, ¿sí? Y la otra teoría es la Trinidad, ¿sí? La Trinidad también plantea que tenemos a tres seres que debemos de adorar. Pero las Sagradas Escrituras, en ninguna de las dos
Ninguna de las dos teorías lo aprueba Dios a través de su palabra. ¿Sí? Que la palabra del Señor dice que hay un Dios personal y un Salvador personal. Y eso lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Comenzando con este texto de las Sagradas Escrituras, nos presenta que hay dos seres. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, dice que alzando los ojos al cielo dijo: Padre. Ahí está mostrando de que nuestro Señor Jesucristo está nombrando ¿a quién? Al Padre. ¿Sí? Aquí no vemos aquí no vemos una sola persona. No, ni tampoco vemos tres personas o tres seres. ¿Sí? Las Sagradas Escrituras nos presentan dos seres. Uno es el amado Hijo de Dios y otro es el Padre. ¿Sí? Por eso dice, alzando la mirada, los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sí? En el versículo 2 encontramos: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. ¿Cómo dice? Como le has dado potestad. ¿Quién le dio potestad a quién? El Padre le dio toda potestad a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ¿qué? Vida eterna. Entonces, la vida eterna consiste ¿en quién? En nosotros creer en que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios personal, pero que también ese Dios tiene un Hijo, y ese Hijo se llama Jesucristo. En eso consiste la vida eterna, en creer en el Padre y creer en el Hijo. Si negamos a uno de los dos, sencillamente no podemos tener vida eterna. ¿Sí? La vida eterna está ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Está hablando Jesús, ¿cierto? Que te conozcan a ti, al único Dios que verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna no consiste en creer en una Trinidad o en tres personas o en tres seres. No, la vida eterna no consiste. La vida eterna consiste en creer en el único Dios verdadero y en el Hijo de ese Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La vida eterna no consiste en creer solamente en ese Dios todopoderoso, en ese Dios personal. No, la vida eterna consiste en que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. ¿Sí? Entonces, para el ser humano tener vida eterna, debemos de creer
en que tenemos a un Dios verdadero, a un Dios personal y a un Salvador personal, el cual es el amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos textos totalmente acaban con la unicidad y también con la Trinidad. ¿Sí? En el libro de Juan, capítulo 16, versículo del 1 al 3, dice el versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis que tropiezo. ¿Cuánto tiempo atrás ya estaba escrito para nosotros que había un Dios personal y un Salvador personal? ¿Sí? Pero también dice este versículo que ¿qué? Para que no tengáis que tropiezo. ¿Por qué? Porque, como venimos diciendo, hay dos teorías. Una es la unicidad de que creen, de que algunos creen de que el Padre es el mismo Jesucristo. O sea, que hay un solo Dios, pero que ese Dios se convierte también en ¿quién? En otro, ¿sí? O sea, que puede hacer roles para convertirse en ¿quién? En otra persona también, ¿sí? Pero la palabra del Señor es clara en que tenemos un Dios personal y un Salvador personal, ¿sí? Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas o de las iglesias, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Sí? Entonces, os expulsarán de la sinagoga. Hoy por hoy, todas las denominaciones están expulsando de las iglesias a todos los que creen en un Dios personal y en un Salvador personal. El que cree en que tenemos a un Dios todopoderoso y que ese Dios tiene un hijo y ese hijo se llama Jesucristo. Todos los que prediquen esta verdad están siendo expulsados de las iglesias. Aún dentro de la misma iglesia, la cual Dios ha levantado para estos últimos tiempos, para dar el mensaje de la verdad presente para estos últimos tiempos. ¿Sí? Versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué van a expulsar de las iglesias a todos los que prediquen y que crean en un Dios personal y en un Salvador personal? ¿Sí? No en un Dios que se convierte en tres personas o en tres seres, o en un Dios que se convierte en dos, ¿sí? Como es la unicidad y la Trinidad. La vida eterna, dice, la vida eterna consiste en que conozcamos al Dios personal y al Salvador personal. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuánto amor ha tenido Dios con nosotros que entregó a su Hijo o envió a su Hijo? ¿Cuánto nos ama Dios que permitió que su Hijo amado viniera a este mundo? Primero, en primer lugar, vino para dar a conocer cuánto nos amaba Dios. Y segundo, vino para dar vida eterna a todos los que crean en ese Dios personal y en ese Salvador personal.
Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí las Sagradas Escrituras nos presentan que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es, que solamente hay un solo ser, el cual debemos de adorar, o otros que dicen que hay tres seres a los cuales debemos de adorar, estamos siendo a Dios mentiroso, porque las Sagradas Escrituras dicen que Él tiene un hijo, y que ese hijo es nuestro Salvador, y que ese hijo se llama Jesucristo. Pero si nosotros decimos que no es así, ¿sí? No creemos en el Hijo, ¿sí? Entonces estamos siendo a Dios mentiroso. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vuelve y dice, ¿sí? Porque no envió Dios a su Hijo. La palabra del Señor está llena de estas palabras. Dios tiene un hijo y ese hijo se llama Jesucristo, y ese hijo fue el que vino a este mundo y se hizo hombre. No fue Dios, ese Dios personal. Él no fue el que vino a este mundo. El que vino fue su Hijo amado. Su Hijo amado fue el que vino a este mundo. ¿Sí? Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, nosotros somos condenados cuando ¿qué? Cuando no creemos en el amado Hijo de Dios. ¿Sí? Cuando no creemos en el amado Hijo de Dios, ya estamos siendo condenados. ¿Sí? En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, del 8 al 10, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando nosotros no amamos, no hemos conocido a quién, a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando nosotros decimos que andamos en la luz que Dios nos ha dado, pero cuando estamos hablando mal de nuestro prójimo, mal de nuestro hermano, cuando estamos maldiciendo, cuando estamos en fornicación, cuando estamos en adulterio, ¿sí? Cuando estamos en todos estos pecados, no amamos, no tenemos amor, no hay amor en nosotros, ¿sí? No hay amor en nosotros. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Quién fue el que vino a este mundo? ¿Fue Dios, nuestro Padre, o fue su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el que vino a este mundo? ¿Sí? Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación
por nuestros pecados. Vuelve a repetir, ¿quién fue el que vino? ¿Fue Dios, nuestro Padre, el que vino? ¿O fue su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el que vino a este mundo y se hizo hombre? ¿Sí? Y se hizo hombre. Aquí no presenta tres personas. Es la palabra del Señor desbarata totalmente la teoría de la unicidad y también la teoría de la Trinidad. Hay dos seres a los cuales debemos de dar la honra y la gloria, y es el Padre y el Hijo. ¿Sí? Dice en el libro de Juan capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿A quién? A Jesús, porque no solo quebrantaba el día sábado, decían ellos, ¿sí? Que Jesús quebrantaba el día sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿qué era lo que decía nuestro Señor Jesucristo? Que Dios, que Él era Dios o que Él era el Hijo de Dios. ¿Sí? Versículo 10, Juan capítulo 10, versículo 36 al 38. Dice las Sagradas Escrituras, al que el Padre santificó y envió al mundo. Entonces aquí no está diciendo, aquí no está mostrando de que Dios el Padre fue el que vino a este mundo y se hizo hombre. No, está mostrando a quién, a un hijo, y ese hijo se llama Jesucristo. Por eso dice, al que el Padre santificó. Él no se podía santificar él mismo. No, Él santificó a su Hijo amado y envió al mundo. Y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dice, Hijo de Dios soy. Mire lo que está diciendo. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Nuestro Señor Jesucristo decía que Él era Dios? No, para nada. Nuestro Señor Jesucristo siempre decía que Él tenía un Padre, ¿sí? Un Padre. Entonces, el que vino a este mundo no fue Dios nuestro Padre, sino el que vino a este mundo fue su Hijo amado. Aquel ser al cual el Padre dice, adórenle todos, adórenle. ¿Sí? Versículo 17. Si no hago las obras de mi Padre, ¿no me creéis? Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Pero ¿de qué manera es que el Padre está en Jesús o nuestro Señor Jesús está en el Padre? Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. En el libro de Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 1, párrafo 54, dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador. ¿Cuántos compañeros tuvo Dios en la creación? ¿2 o 3? Solamente tuvo un compañero. No fueron 2 compañeros que tenía el Padre, no. Un compañero, un colaborador que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo. Ese era el único compañero que Dios tenía en su obra de la creación. ¿Sí?
que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso, la unicidad dice, sí, mira, que el Verbo era el mismo Dios, pero es que no terminan de leer lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿sí? Porque sigue diciendo, este era en el principio con Dios, y nos da la cita bíblica que está en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Pero mire de qué manera era que era uno solo. Uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. De esta manera es que las Sagradas Escrituras menciona que el Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. De esa manera. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es espíritu y el amado Hijo de Dios tiene la misma naturaleza de su Padre. No hay otro ser en el cielo, en la tierra, ni en ninguna otra parte que haya otro ser que tenga la misma naturaleza del Padre, sino solamente Jesucristo. No hay tres seres con la misma naturaleza, no. Hay solo dos seres con la misma naturaleza, el Padre y el Hijo. De esta manera es que las Sagradas Escrituras nos mencionan que el Padre estaba en el Hijo, porque tenía la misma naturaleza, el mismo carácter y el mismo propósito de salvar a la humanidad. Pero hoy la humanidad está negando en que Dios tiene un hijo. Creen en la naturaleza humana del Hijo de Dios, pero están negando a Cristo, la naturaleza divina del amado Hijo de Dios. Y estas dos teorías, tanto la unicidad como la Trinidad, están queriendo opacar este mensaje tan precioso, este mensaje de que tenemos un Dios personal, pero que ese Dios personal tiene también un Hijo personal, ¿sí? O sea, son dos seres separados, uno, pero en su misma naturaleza, en el mismo carácter y en el mismo propósito. La verdad acerca de los ángeles, párrafo 26 dice, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona separada. Mire lo que está diciendo, mis apreciados. Desde la eternidad como una persona separada. ¿Sí? El amado Hijo de Dios ha existido con el Padre desde la eternidad como ¿qué? Dos seres, el Padre y el Hijo. Y sin embargo, uno con el Padre. Pero el Hijo, el amado Hijo de Dios, ha estado con el Padre desde la eternidad. ¿Sí? Pero dice, pero uno con el Padre, pero de esa manera, porque es la misma naturaleza, el mismo propósito y el mismo carácter. ¿Sí? En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 54, dice la palabra del Señor. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Nuestro Señor Jesucristo no se glorificaba él mismo. A nuestro Señor Jesucristo lo glorificaba ¿quién? El Padre. El Padre. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica,
el que vosotros decís que es vuestro Dios. Qué maravilloso es las Sagradas Escrituras, que no nos dejan en oscuridad o en tinieblas. Las Sagradas Escrituras nos dan la luz suficiente para que nosotros vivamos en esa luz. ¿Sí? Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo hay un Dios, y es un Dios personal, un Dios todopoderoso, y ese Dios es el Padre. El Padre. No tenemos dos dioses, ni tres dioses, solo tenemos un Dios personal, pero también tenemos un Salvador personal. ¿Sí? El libro de Juan, capítulo 4, versículo 21 al 25. Dice las Sagradas Escrituras: Jesús le dijo, mujer, hablando de la mujer samaritana. ¿Sí? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí? Y estaba hablando nuestro Señor Jesucristo con aquella mujer, con la mujer samaritana. ¿Sí? Que ni en el monte, ni en la iglesia, ¿sí? Ni en Jerusalén iban a adorar ¿a quién? Al Padre. ¿Sí? ¿De qué manera no lo iban a adorar? ¿Por qué? Porque se está negando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos negando también al Padre. ¿Sí? Versículo 22. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿De qué manera es que nosotros adoramos al Padre? Cuando creemos en que Él tiene un Hijo y que a través de ese Hijo, nosotros si le damos la honra y la gloria a su Hijo, sencillamente estamos también adorándole ¿a quién? A Él, a nuestro Padre. ¿Sí? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando nosotros debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es ¿qué? Espíritu. Y si el Hijo tiene la misma naturaleza del Padre, también es ¿qué? Espíritu. Ese es el espíritu del cual dice la palabra del Señor, tanto la Biblia como el espíritu de profecía, que está con nosotros. ¿Sí? Espíritu, ese es el amado Hijo de Dios en la plenitud de su divinidad, es el que mora en esta tierra con nosotros y es el que nos guía a toda la verdad. No hay otro ser que nos pueda guiar a toda la verdad, que se complazca de nuestras aflicciones, de nuestras dolencias, de nuestros goces. No hay otro ser. Solo nuestro Señor Jesucristo en la plenitud de su divinidad. Versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo la mujer? ¿Que tenía que venir un Mesías o era Dios el que tenía que venir? Y la mujer estaba diciéndole a Jesús
que debía de venir que un Mesías, y ese Mesías se llamaba ¿quién? Cristo, ¿sí? Que ese Mesías se llamaba Cristo. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Quién era el que estaba hablando con la mujer samaritana? ¿Era Dios nuestro Padre o era su Hijo Jesucristo? ¿Ve lo que dice las Sagradas Escrituras? En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 17, dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Que Él era Dios o que Él era el Hijo de Dios y no había subido a su Padre? Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Que Él era Dios? No, que Él era el Hijo de Dios. Primera de Corintios capítulo 8, versículos del 4 al 6. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Hay cuántos dioses? ¿1, 2 o 3? Las Sagradas Escrituras nos presentan que solo hay un Dios personal. Un Dios personal. Versículo 5. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Sí, muchos hay que se hacen llamar ¿qué? Dioses, o que se creen dioses cuando tienen un puesto exaltado, un puesto en lo alto, se creen que ellos son dioses y quieren gobernar a las personas a como se les antoje la gana, ¿sí? Pero eso no es lo que manda Dios a través de su palabra, ¿sí? Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Para quiénes? Para todo el que reconozca que hay un Dios personal y un Salvador personal. ¿Sí? O sea, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Y ese Dios quién es? El Padre. Más claro no nos puede dar nuestro Señor a entender las Sagradas Escrituras. Sabemos que ese Dios es ¿quién? El Padre. ¿O ese Dios es Jesucristo? No, aquí está diciendo las Sagradas Escrituras que ese Dios es el Padre. Con esto no se está negando la divinidad del Hijo de Dios. No, porque aquí está hablando es que solo nosotros tenemos a un Dios personal y ese Dios es el Padre, pero que ese Padre o ese Dios personal tiene un Hijo, ¿sí? Y ese Hijo se llama Jesucristo, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hermanos, las Sagradas Escrituras terminan totalmente con la unicidad y la Trinidad. Porque es que estos textos más claros no nos pueden hablar. Por eso dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y es el Padre,
del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Pero también dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Dos seres, solamente dos seres a los cuales nosotros debemos de darle la honra y la gloria. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 24 al 28. Mire usted que nuestro Señor Jesucristo, cuando sea terminado el pecado, cuando sea destruido el pecado, nuestro Señor Jesucristo le va a devolver toda la gloria que su Padre le dio, se la va a devolver nuevamente y Él se va a sujetar también a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién le va a entregar el reino a nuestro Dios y Padre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre le entregó toda potestad a su Hijo. Pero cuando el pecado sea terminado totalmente, entonces el Hijo le va a devolver ¿qué? Esa gloria que Él le dio, el Hijo se la va a devolver nuevamente a su Padre para sujetarse a su Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quién es necesario de que reine? ¿Sí? Hasta que haya ¿qué? Puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, es necesario que nuestro Señor Jesucristo reine hasta que este pecado sea ¿qué? Totalmente desterrado, terminado. ¿Sí? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién se las sujetó? El Padre se las sujetó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exitúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Más claro no nos puede hablar las Sagradas Escrituras, o más claro no nos puede hablar Dios a través de su palabra, a través de lo que está escrito en la Biblia. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, ¿qué dice? Que nuestro Señor Jesucristo, cuando este mundo, cuando el pecado sea terminado totalmente, que ya no haya pecado, dice que el Hijo mismo le va a devolver al Padre todo y se va a sujetar al Padre. Y vamos a ver de qué manera es que el Padre le sujetó todo a su Hijo. Mire lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 40. Génesis 41, versículo 40. Hablando de José y del faraón, ¿sí? Hablando de José y del faraón, José gobernaba todo lo que tenía el rey, el faraón. Pero al único que no gobernaba era ¿a quién? Al faraón, ¿cierto? Mire lo que dice. Hablándole el faraón a José, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea, José era mayor que el faraón solamente ¿dónde? En el trono. ¿Sí? Porque el faraón era el rey. ¿Sí?
Entonces, José, al único que no iba a gobernar, era al rey, al faraón. De la misma manera nos presenta la Biblia al Padre y al Hijo. El Padre le entregó toda potestad a su Hijo, ¿sí? Y el Hijo es el que gobierna todo, los santos ángeles y a todo el ser humano, a todo el universo. El Hijo es el que gobierna, ¿sí? Pero el único que no gobierna el Hijo es ¿a quién? A su Padre, porque su Padre es mayor que él, mayor que su Hijo. Entonces, le dio toda la potestad del Padre a su Hijo para que gobierne todo, pero el único que no puede gobernar nuestro Señor Jesucristo es a su Padre, ¿sí? Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿A quién le dijo Dios hagamos al hombre? ¿A una persona, a un colaborador, o habían dos personas más aparte del Padre? Solamente estaba el Hijo, solamente estaba el Padre y el Hijo en la creación de todas las cosas. No habían tres personas o tres seres en la creación. O no estaba tampoco el Padre solo. No, habían dos seres, el Padre y el Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado ¿por quién? Por Cristo, ¿sí? Pero ¿quién le daba la orden a nuestro Señor Jesucristo para crear? El Padre, ¿sí? El Padre. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ¿quién había hablado? Dios le hablaba ¿a quién? A los profetas, para que los profetas hablaran al pueblo, ¿sí? Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en estos postreros tiempos, el Padre habla a través de ¿quién? De su Hijo, No habla a través de una tercera persona, no, habla a través de su Hijo. Apocalipsis 21, 22 y 23 dice: Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. ¿Hay tres personas aquí? No. ¿Hay una sola persona? No. Dice que ese Señor y Dios es el templo. Y también ¿quién? El Cordero. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Que la palabra del Señor es tan maravillosa, que la palabra del Señor no nos permite a nosotros que vivamos en teorías, ¿sí? La palabra del Señor nos expresa claramente lo que Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras.
¿Qué dice? La ciudad no tiene necesidad de sol. No es que no vaya a haber sol ni luna allá. No, allá van a estar el sol y la luna. Sino que no la vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque tanto el Padre como el Hijo son los que nos dan ¿qué? Esa luz maravillosa, ¿sí? Por eso dice, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios, nuestro Padre, la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. En todas las Sagradas Escrituras y en el Espíritu de Profecía encontramos solamente a dos seres, los cuales nosotros le debemos de dar la honra y la gloria y la alabanza. Dos seres, no son tres, ni tampoco es uno, no, son dos seres. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Qué maravilloso es Dios. Mire qué nos presenta la palabra del Señor. Aquí no nos presenta a tres personas. Aquí nos presenta ¿qué? Misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros hacemos tan difícil las Sagradas Escrituras? Las hacemos tan pesadas, una carga que las personas no la pueden llevar. Hijo del Padre en verdad. O sea, ese Hijo del Padre es Jesucristo y es Hijo literalmente. No es Hijo solamente cuando vino y se hizo hombre. No, cuando nuestro Señor Jesucristo, el amado Hijo de Dios, vino a este mundo y se hizo hombre, ya era Hijo de Dios en el cielo, porque desde la eternidad, nuestro Señor Jesucristo, ese ser divino, ha permanecido con el Padre. Ha permanecido con el Padre. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Entonces aquí cuando las Sagradas Escrituras habla de tres poderes, no está hablando de tres seres. No. El Espíritu, ¿qué dice? Porque el Señor es el Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo mismo, en su divinidad, es que está con nosotros en esta tierra, como el Espíritu Santo. La divinidad de Cristo, no en su humanidad, porque en su humanidad no se puede presentar a todas las personas en el mismo instante. Pero en su divinidad sí puede estar con nosotros y presentarse a todas las personas en el mismo instante. ¿Sí? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, mis apreciados hermanos, las Sagradas Escrituras son muy claras, y si nosotros verdaderamente tenemos ese corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, para leer su santa palabra, debemos de humillarnos ante Él para entender su palabra con gozo y alegría. Aquí vemos que las Sagradas Escrituras desbaratan totalmente una unicidad y una trinidad.
porque las Sagradas Escrituras presentan de que nosotros los seres humanos debemos de adorar a dos seres, al Padre y a su Hijo Jesucristo. No hay otro ser, no hay otro intercesor, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no puede enviar a otro? ¿Por qué? Porque si Él enviara a otro que no fuera Él mismo que viniera, que estuviera con nosotros en este mundo, entonces lo harían, las Sagradas Escrituras estarían mintiendo. ¿Sí? Las Sagradas Escrituras estarían mintiendo. Porque Él dice que Él nos consuela, gime, ¿sí? Nos aconseja y todo ello, ¿sí? Otro ser que no haya vivido y padecido lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en esta tierra, no nos puede dar a nosotros consolación. Porque el único que nos puede consolar es el mismo que vivió en este mundo, que padeció, sufrió y fue llevado a la cruz. Él es el único que nos puede fortalecer, no un tercero. Él no puede enviar a otro que no haya padecido lo que Él mismo padeció en esta tierra. Oh, mis apreciados, que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo nos sigan ayudando a entender las Sagradas Escrituras, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Está muy cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de venir nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, primeramente viene a purificar a su iglesia. Viene a purificar a aquella iglesia que hoy dice guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Esa iglesia la levantó el Señor para estos últimos tiempos, para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y la iglesia reclama a gritos la lluvia tardía. Pero la lluvia tardía no puede venir a nosotros mientras nosotros no estemos creyendo en el Padre y en el Hijo. Si creemos solamente en el Padre, la lluvia tardía no puede venir a nosotros. Para que la lluvia tardía sea derramada sobre su pueblo, el pueblo debe estar viviendo, creyendo tanto en el Padre como en su Hijo Jesucristo. Vemos que Satanás no se rebeló contra el Padre, Satanás se rebeló contra el Hijo. No quiso, se negó darle la honra y la gloria al Hijo de Dios y fue expulsado del reino de los cielos por ese motivo. Lo mismo nosotros vamos a ser desechados del cielo si no creemos en ese maravilloso ser que es el amado Hijo de Dios, sino que creemos en una tercera persona o en un tercer ser. ¿Sí? La vida eterna consiste en que conozcamos a Dios, al Padre, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Que el Señor nos ayude para comprender su palabra y que no la hagamos tan pesada, que no la hagamos con esa carga que no la podemos cargar, que no la podemos llevar. Las Sagradas Escrituras son sencillas para que nosotros comprendamos y vivamos de acuerdo a ellas. Vamos a terminar con una oración. Soberano Dios y Padre, llamado Señor Jesucristo, gracias por esa luz maravillosa que tú nos regalas para que podamos comprender de que solamente hay dos seres a los cuales debemos de honrar y glorificarles. No son tres, ni es uno solo, no, son dos seres, y ese ser, uno eres tú, Padre maravilloso, y el otro, tu Hijo amado,
mi Señor Jesucristo. Gracias porque nos amas y nos das la luz para prepararnos. Padre, ¿qué hace conmigo y qué hace con cada una de las personas que llegan a ver este mensaje? Pues te lo pido y te lo imploro todo en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.